Un guerrero de rodillas. Capítulo 2. No toques la campana. Los SEALs de la Navy irrumpieron en el complejo secreto del infame terrorista Osama Bin Laden en una zona remota de Pakistán en mayo de 2011. En 40 minutos encontraron y mataron a este cerebro del mal y estaban de vuelta en su helicóptero rumbo a un lugar seguro. Pero estos tipos no se convirtieron en feroces máquinas de lucha de la noche a la mañana. La primera fase de entrenamiento para ser un Navy SEAL dura 8 semanas agotadoras. A mitad de esta rigurosa sesión de acondicionamiento básico llega la semana del infierno. La intensidad aumenta significativamente durante esta prueba definitiva de fuerza mental, física y emocional. Los candidatos solo duermen 4 horas durante el periodo de 132 horas y están húmedos y fríos todo el tiempo. Se les exige que naden a través del barro, empujen troncos por las colinas de arena y lleven botes con sus propias manos, todo mientras lidian con rozaduras, sangrado, llagas abiertas y músculos cansados. Para agravar la pura fatiga, a los aprendices se les grita, de hecho se burlan de él durante todo el proceso. Con diatribas llenas de improperios se les ofrecen incentivos para dejar de fumar, y más del 70% hace precisamente eso. Una gran campana cuelga prominentemente en este centro de guerra especial, e independientemente de quien lo suene y a cualquier hora a la que esté sonado, el sonido indica que un aprendiz del SEAL ha renunciado. Para ese individuo el entrenamiento casi loco ha terminado. Se le quita el casco y se coloca en el suelo debajo de la campana. Ha declarado públicamente que convertirse en un Navy SEAL simplemente no vale la pena. Ha elegido seguir siendo un soldado ordinario en lugar de soportar el rigor, la disciplina y la angustia mental necesarios para unirse a las filas de la élite de los Navy SEALs. No te rindas. En Lucas 18:1 Jesús enseñó a sus 12 reclutas que siempre deben orar y no rendirse. El mensaje de Jesús es no te rindas, no toques el timbre. Su consejo es seguido por una parábola de una viuda persistente que ilustra el valor de un estilo de vida lleno de oración. Esta viuda buscó justicia a través del juez local. Debido a que el juez era corrupto, se negó a otorgarle justicia, aunque ella compareció ante él varias veces. El desprecio del juez por víctimas como esta viuda se vio aún más comprometido por su irreverencia del Señor. Pero la viuda no se conmovió por la falta de compasión del juez y su inclinación por los sobornos. Su persistencia resultó en un fallo favorable. La jueza se enfermó y se cansó de sus repetidas peticiones de justicia. Versículos 4 al 6. Fue puramente su persistencia sin paliativos lo que lo había desgastado. Dios espera que clamemos a Él día y noche. Dios no ignorará nuestras súplicas de justicia. La parábola de la viuda persistente refuerza nuestro llamado a la vigilancia y la persistencia en la oración. Aunque no recibió su respuesta la primera vez que preguntó, la viuda finalmente obtuvo la justicia que buscaba a través de su persistencia. Y ella simboliza el mensaje de Jesús para nosotros: no te rindas, no toques la campana, incluso ante el retraso y las dificultades. La parábola termina con esta declaración: ¿y no hará Dios justicia para sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Seguirá posponiéndolos? Os digo que Él verá que obtienen justicia y rápidamente. Versículos 7 al 8. Dios espera que clamemos a Él día y noche. A diferencia del juez injusto, Dios no ignorará nuestras súplicas de justicia. Desánimo y falta de oración. Una deficiencia de persistencia y vitalidad en tu vida de oración podría significar que te has desanimado. El grito silencioso de muchos es: ¿por qué Dios no ha respondido a mis oraciones? ¿Por qué está en silencio hacia mí? Los creyentes desanimados a menudo se retiran a una vida de apatía espiritual. Ellos tocan la campana, abandonando el llamado a la guerra espiritual, y sus cascos de ferviente oración golpearon el suelo con un golpe decepcionado. Esto puede sucederle a cualquiera que permanezca inconsciente de la habilidad y las tácticas de Satanás en su uso del arma del desaliento. Afortunadamente puedes combatir este tipo de desaliento.
Con demasiada frecuencia muchos creyentes sólidos dejan de orar y abandonan el llamado a la guerra espiritual, dejando la responsabilidad de ser guerreros arrodillados a otros. Dejar de fumar se ha vuelto demasiado común en nuestra generación, y cuando oramos, gran parte de nuestra oración refleja una preocupación por nuestras propias vidas. Dejar de orar se ha vuelto demasiado común en nuestra generación, y cuando oramos, gran parte de nuestra oración refleja una preocupación por nuestras propias vidas. Los guerreros arrodillados tienen la tarea de buscar el mejoramiento y la expansión del reino de Dios. Los guerreros arrodillados miran hacia el futuro del cristianismo y no solo hacia su propio futuro. Los guerreros arrodillados están preocupados por el tejido moral de la sociedad y cómo comunicar una cosmovisión bíblica a nuestra cultura caída. Similar al tipo de lucha que los Navy SEALs se han comprometido a realizar, nuestras oraciones deben incluir orar por la apertura a gran escala de las personas hacia el Evangelio de Jesucristo. Con este nivel de responsabilidad descansando directamente sobre nuestros hombros, no podemos darnos el lujo de tocar la campana en oración. Debemos entender profundamente cómo participar en la guerra espiritual para que las cosmovisiones, filosofías y enseñanzas diabólicas de Osama Bin Laden y otros déspotas sociales de nuestra era puedan ser aniquiladas. Las oraciones que reflejan la verdadera guerra espiritual deben ser estratégicas y poderosas para que el mal del mundo sea eclipsado por la asombrosa gracia de Dios. Otra responsabilidad clave de los guerreros arrodillados es motivar y alentar a los intercesores delincuentes a regresar a sus puestos de oración. La palabra intercesor es la palabra hebrea paga, pronunciado pag-gag, y significa reunirse, estar juntos, interponerse, causar, suplicar y alcanzar. Captura la función y el comportamiento de un intermediario, un defensor o un representante. Cuando se asocia con la oración, significa un intermediario, un defensor o un representante que lleva el caso de la gente a Dios en oración. La efectividad en esta área requiere que descubramos por qué las personas generalmente abandonan en primer lugar. ¿Por qué la gente toca la campana? Independientemente de su edad, género, etnia u origen nacional, la ley de la gravedad dicta que se estrellará contra el suelo a una velocidad de 32,2 pies por segundo si salta del techo de un edificio. Esta ley es constante e innegociable. De la misma manera, hay leyes asociadas con la oración que son constantes y no negociables. Las oraciones que reflejan la verdadera guerra espiritual deben ser estratégicas y poderosas para que el mal del mundo sea eclipsado por la asombrosa gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la que tantos creyentes están tocando la campana? Simple, no entienden las leyes de la oración. No podemos culpar a Dios. Él dijo claramente: la oración de los rectos le agrada. Proverbios 15:8. El poder de Dios coincide con la generosidad de su corazón. Es una enseñanza fundamental de la Biblia que Dios es omnipotente y todopoderoso, y aunque Dios nos ama y quiere lo mejor de nosotros, no puede ignorar sus propias leyes de oración. La mujer viuda sabía que su persistencia significaba que tendría que preguntar, y en repetidas ocasiones le pidió justicia al juez. Jesús subrayó esto cuando dijo: deben orar siempre y no rendirse. Lucas 18:1. Con este pensamiento en mente, Martín Lutero dijo: cuando me haga con una promesa, miro como lo haría con un árbol frutal. Si los consiguiera, debo sacudir el árbol de un lado al otro. Dios quiere que hagamos peticiones porque se deleita en respondernos. Debemos perseguirlo persistentemente por todas sus promesas porque esto le agrada. Hay 4 razones comunes para las oraciones sin respuesta. Primero, la oración puede reflejar motivos equivocados y motivaciones deshonestas. Segundo, la oración puede estar fuera de la voluntad de Dios. Tercero, la oración no es seguida por la acción. Y cuarto, la persona que ora puede dudar de la capacidad o voluntad de Dios para contestar la oración. Por ejemplo, si estás orando por un nuevo trabajo, es importante explorar si quieres que el trabajo solo te enriquezca o porque es parte de la voluntad de Dios para tu vida. Estás orando por un nuevo trabajo, pero no estás tomando las medidas apropiadas para preparar tu currículum y buscar constantemente en las bolsas de trabajo en línea y otras fuentes, y debido a que le está tomando más tiempo de lo previsto conseguir un trabajo, duda de la voluntad de Dios de responder a su oración.
Evitar estos 4 escollos naturalmente te llevará de vuelta a una vida de oración. A diferencia de los Navy SEALs en el reino de Dios, puedes reincorporarte a las filas de los guerreros arrodillados, cogiendo tu casco y colocándolo de nuevo en tu cabeza en cualquier momento. Y soldado, eso es exactamente lo que debes hacer. Las oraciones sin respuesta provienen de motivos erróneos. Los motivos son críticos a los ojos del Señor. Santiago, el apóstol que supuestamente murió con rodillas de camello debido a su vida de oración, escribió: no tienes porque no le pides a Dios. Cuando pides no recibes porque pides con motivos equivocados, para que gastes lo que obtienes en tus placeres. Santiago 4, 2 al 3. El principio que Santiago nos enseña es el siguiente: la oración efectiva requiere que el que ora tenga motivos correctos. La rectitud moral de la viuda y su necesidad de justicia la impulsaron a mantener una actitud de persistencia. Su motivo para la justicia era puro, sincero, y que Dios la honrara. Por lo tanto, este punto en la lista de verificación de 4 puntos de las razones de las oraciones sin respuestas se puede tachar. La oración efectiva requiere que el que ora tenga motivos correctos. En su libro Dios tiene un sueño, el arzobispo Desmond Tutu escribe: durante los días más oscuros del apartheid, solía decirle a P.W. Botha, el presidente de Sudáfrica, que ya habíamos ganado, y lo invité a él y a otros sudafricanos blancos a unirse al lado ganador. Todos los hechos objetivos estaban en contra de nosotros: las leyes pasadas, los encarcelamientos, los gases lacrimógenos, las masacres, el asesinato de activistas políticos. Pero mi confianza no estaba en las circunstancias actuales, sino en las leyes del universo de Dios. Este es un universo moral, lo que significa que a pesar de toda la evidencia que parece ser en contra, no hay forma de que el mal, la injusticia, la opresión y la mentira puedan tener la última palabra. Dios es un Dios que se preocupa por el bien y el mal. La revelación del arzobispo Tutu de que Dios había ordenado el universo en un eje moral lo alentó a él y a otros sudafricanos a mantener la vigilancia en sus oraciones y búsqueda de la justicia. Sus gritos no pasaron desapercibidos. El apartheid fue revocado legislativa y moralmente por ser inhumano. Esta ley de oración nos obliga a madurar espiritualmente para que no veamos a Dios como una especie de sugar daddy cuya obligación es traernos todo lo que le pedimos. Nuestra motivación debe ser inspeccionada y encontrada justa para que nuestras oraciones sean respondidas por el Señor. Dios no obtiene gloria de las oraciones sin respuesta. Evaluar sus motivos requiere habilidad y honestidad. Los motivos se componen de pasiones, lujurias y deseos insatisfechas. Si bien estas cosas a menudo parecen ser muy inocentes en la superficie, cuando se sostienen a la luz de las Sagradas Escrituras, pueden resultar no ser más que meras fantasías. Para determinar si tu pasión es inapropiada, hazte algunas de las siguientes preguntas difíciles. Si recibo mi petición de oración, ¿compartiré libremente las bendiciones con los demás? ¿Se beneficiará el reino de Dios con mi oración contestada? ¿Esta oración contestada me acercará más a Dios o me alejará de Él? ¿Por qué he estado orando por estos artículos? ¿Qué estoy buscando realmente? Estas preguntas de examen de conciencia ayudan a aclarar nuestros motivos para que esta ley de oración no sea violada. Un motivo equivocado apunta a algún déficit en nuestras vidas que debe abordarse. Si no se controla, el problema se arrastrará a otras áreas, haciéndonos espiritualmente insalubres. La otra cara de la ecuación es igualmente significativa. Una vez que nuestros motivos están alineados con los estándares de Dios, las respuestas a nuestras oraciones seguramente serán liberadas. Recuerde, Dios no obtiene gloria de las oraciones sin respuesta. Nuestra disposición a complacerlo y glorificar su nombre aumenta exponencialmente a medida que nuestras oraciones son respondidas. Dios no es más merecedor de nuestra alabanza cuando nuestras oraciones son contestadas. Más bien, la realidad es que nos hemos alineado más con Él en nuestra motivación. Así lo alabamos aún más. Busca tener motivos piadosos como la viuda persistente y Dios contestará tus oraciones. Las oraciones sin respuesta provienen de estar fuera de la voluntad de Dios. Durante mis días previos a Cristo, supe de primera mano lo que era vivir fuera de la voluntad de Dios
y no era una vista bonita. Era una vida egocéntrica del dolor, dificultades, confusión e incertidumbre. Por el contrario, la voluntad de Dios es una vida de consuelo, satisfacción y certeza. No quiero dar a entender que vivir dentro de la voluntad de Dios significa que no tengo un cuidado en el mundo. Ciertamente hay desafíos que todavía tengo que navegar, pero cuando estás en la voluntad de Dios experimentas paz que sobrepasa todo entendimiento. También disfrutas de la certeza de que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, que han sido llamados según su propósito, según Romanos 8:28, sin importar las dificultades que se te presenten. Una de las formas en que Dios nos protege de nosotros mismos es al no responder a todas nuestras oraciones. Él no contesta las oraciones que nos alejan de su voluntad. La Biblia enseña, esta es la confianza que tenemos en acercarnos a Dios, que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye, todo lo que pedimos, sabemos que tenemos lo que le pedimos. Primera de Juan 5:14-15. La oración es un regalo de Dios. Nuestras peticiones de oración deben fluir de un deseo de mantener una relación sana y vibrante con Él. No queremos que nuestros corazones estén fríos y desconectados de Dios, y Dios no quiere que vivamos fuera de la comunión con Él. La voluntad de Dios garantiza una relación sana con Él. Para protegernos de aventurarnos fuera de su voluntad, Dios estableció esta ley de oración. No puedo responder oraciones diseñadas para sacarte de mi voluntad. La voluntad de Dios refleja su deseo, intención, plan y propósito para nuestras vidas. Ser un siervo del Señor hace que vivir en su voluntad sea de suma importancia. Vivir en la voluntad de Dios también ofrece un sentido de seguridad que produce confianza en nuestra capacidad de acercarnos a Dios en oración. Este es el quid de la declaración del apóstol Juan acerca de tener confianza en la oración. Pedir cosas en la voluntad de Dios te da confianza en recibir una audiencia con Dios y obtener tu petición concedida. Valorar la voluntad de Dios significa que complacerlo es tan importante para ti que no deseas nada fuera de su voluntad. Tu relación con Dios es tan sagrada para ti que tus anhelos, aspiraciones y deseos pueden cumplirse dentro de la voluntad de Dios. Tu corazón encuentra su descanso en la voluntad de Dios. Sobre la base de esta seguridad, su confianza para hacer peticiones en la oración permanece constantemente alta. Sabes que agradas a Dios y sabes que tus peticiones avisan a Dios. Lo hermoso es que Él también lo sabe. Una de las formas en que Dios nos protege de nosotros mismos es al no responder a todas nuestras oraciones. La viuda persistente tenía confianza y paz, sabiendo que su petición estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios siempre está a favor de la justicia y siempre es anti-injusticia. No hubo violación de su parte con respecto a esta ley de oración. Ella estaba en el punto. No te desesperes si tus oraciones no están siendo contestadas. En su lugar, examine su solicitud para determinar si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no es así, abandone la solicitud. ¿Qué gozo puedes obtener de que tus oraciones sean contestadas si el resultado te aleja de la voluntad de Dios de todos modos? Un guerrero de buena fe quiere servir al propósito de su oficial al mando y de su país. En nuestro caso, el propósito de nuestro comandante, el Señor Jesús, es que vivamos en el centro de su voluntad. Las oraciones sin respuesta llegan cuando no actuamos. La viuda persistente nunca permitió que el desaliento le impidiera tomar medidas. Después de cada rechazo del juez, caminaba por el pueblo para regresar a casa. Puedes imaginar la vida en pequeños pueblos de Oriente Medio, donde las conversaciones con los vecinos son inevitables. ¿Cuántas veces tuvo que relatar la falta de voluntad del juez para otorgarle justicia? Aunque la Escritura guarda silencio sobre este punto en particular, está claro que no se conmovió por la actitud indiferente del juez o la risa de sus vecinos para el caso. Probablemente tuvo que animarse una y otra vez antes de regresar al tribunal cada vez en busca de justicia. Pero esta viuda persistente entendió que actuar es una de las leyes de la oración. La oración nos da la sabiduría para saber cómo avanzar y qué decir cuando llegue la ocurrencia por la que hemos estado orando. Muchas personas oran, pero pocas toman medidas. Es como si consideráramos que tomar medidas es de alguna manera teológicamente inapropiado. Nada más lejos de la realidad. La viuda sabía que cualquier justicia que obtuviera parte del fallo del juez no sería oficial y no podría ser defendida.
La jueza tuvo que emitir un fallo, y asegurar la justicia habría sido imposible si simplemente se hubiera quedado en casa y hubiera orado por ella. Dios usa dos cosas para hacer que las personas actúen: la verdad y la oración. Nuestra responsabilidad es orar por las circunstancias y las personas involucradas en la situación. La oración nos da la sabiduría para saber cómo avanzar y qué decir cuando llegue la ocurrencia por la que hemos estado orando. La verdad es la información utilizada para involucrar la mente y para agitar el corazón. Orar por el estado espiritual de sus seres queridos es algo bueno. Definitivamente es la voluntad de Dios que lleguen a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Pero la oración en sí misma no los va a salvar. La oración ablandará tu corazón hacia ellos. La oración ablandará sus corazones hacia el Evangelio. La oración creará las circunstancias y la mentalidad necesarias que den la bienvenida al mensaje del Evangelio. Pero en algún momento la verdad del Evangelio debe ser presentada para que se pueda llegar a una decisión. Dios ha conectado a los seres humanos para que sean movidos por la verdad. Es por eso que Pablo declaró: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree». Romanos 1:16. La fase de creencia sigue a la fase de audiencia. Antes de que uno pueda creer, debe haber escuchado la verdad del Evangelio. La oración y la verdad van de la mano para producir vidas cambiadas. Del mismo modo, la oración y la acción van de la mano. La viuda persistente oró y actuó. Muchas personas tocan la campana y entran en un estado de falta de oración porque han entendido mal esta ley de oración. Esperaron a que Dios actuara después de su extensa oración, asumiendo que Dios se apartaría de su acción. Mientras tanto, Dios estaba esperando que actuara. Escuché una historia divertida sobre un tipo en una isla desierta que comenzó a hundirse lentamente en el océano. Desesperado por su vida, clamó a Dios: «Sálvame, no quiero ahogarme». En pocos minutos, un enorme transatlántico de vapor llegó flotando en el océano. El capitán vio que la isla se hundía y escuchó al hombre clamar a Dios por ayuda. Sobre los altavoces del barco le dijo al hombre: «No te desesperes, te enviaré un bote de remos». El hombre de la isla le gritó: «No te molestes, Dios me rescatará». Aunque la respuesta del hombre fue extraña, el capitán navegó, mientras la isla seguía hundiéndose y el hombre seguía orando por la ayuda de Dios. Poco después, un helicóptero sobrevoló la isla. El piloto le dijo al hombre: «Bajaré la cuerda para que subas». El hombre le indicó al piloto que no debía molestarse porque Dios lo rescataría en breve. El piloto negó con la cabeza mientras volaba. En un par de horas la isla se hundió y el hombre se ahogó. Al momento siguiente, el hombre se paró frente a las puertas perladas del cielo con una mirada inmuta en su rostro. San Pedro le preguntó qué pasaba. Él dijo: «Acabo de ahogarme. No sé por qué Dios no contestó mis oraciones pidiendo ayuda». Pedro respondió: «Dios envió un barco de vapor y un helicóptero. ¿Qué más querías? Nunca tomaste medidas». Una vez más, la falta de oración de muchos creyentes bien intencionados es causada por el desaliento, un subproducto de su propia falta de acción. Orar no anula ni debe anular su responsabilidad de tomar medidas. La única vez que debes abstenerte de actuar es cuando el Espíritu Santo te convence de impulsividad o prisa. En esos casos lo verás tirando de tu corazón diciéndote: «Espera, no hagas nada ahora mismo». Pero si no estás seguro de si estos pensamientos son de tu propia mente o de la mente de Dios, tómate el tiempo para buscar el consejo de alguien que sea espiritualmente maduro. Una conversación rápida con un guerrero más experimentado puede ayudar a aclarar el curso de acción que debes tomar. La palabra de Dios está preñada de poder y de cualquier otro ingrediente vital necesario para cumplir sus promesas. Nuestro papel es confiar en Él cuando oramos. Hagas lo que hagas, la falta de oración no debe ser el resultado final. Si has violado la ley de la oración al no tomar medidas, pídele a Dios que guíe tus pasos como parte de tu objetivo de complacerlo. Descubrirás que tomar medidas será un ingrediente positivo para tu vida de oración. Las oraciones sin respuesta provienen de dudar de la capacidad de Dios. La fe es fundamental para lograr y mantener una vida espiritual saludable. El escritor de Hebreos nos dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Hebreos 11:6. Lo contrario es igualmente cierto. La duda desagrada a Dios. Una de las leyes de la oración es plantear siempre nuestras peticiones en la fe. La Biblia lo expresa de esta manera: «Pero cuando pide, debe creer y no dudar,
porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada y arrojada por el viento. Que el hombre no piense que recibirá nada del Señor, es un hombre de doble mente, inestable en todo lo que hace. Santiago 1, 6 al 8. El apóstol Santiago enseñó que la duda tiene sus raíces en la incertidumbre. Significa que hay una pregunta y una acusación acerca de la habilidad de Dios. La duda pregunta, ¿tiene Dios el poder de conceder mi petición? ¿Y está Dios dispuesto a conceder mi petición a pesar de que Él tiene el poder? Ambas preguntas son acusaciones contra la naturaleza de un Dios amoroso y todopoderoso. Estas preguntas también acusan a Dios de mentirnos. Dios claramente nos dice que lo llamemos a Él y Él nos responderá. Jeremías 33:3. Sin embargo, un carácter dudoso cuestiona la veracidad de Dios. Es importante recordar que Dios no dice nada que no quiere decir. Él es epítome de la integridad y la credibilidad. Su palabra es su vínculo. Él honra cada aspecto de su palabra. Es absolutamente infalible. La palabra de Dios está preñada de poder y de cualquier otro ingrediente vital necesario para cumplir sus promesas. Nuestro papel es confiar en Él cuando oramos. Tener fe en Dios es la forma en que demostramos que confiamos en Él. La parábola de la viuda persistente es una lección sobre cómo debemos orar y nunca rendirnos. Ella emula lo que significa tener fe en Dios frente a la oposición humana y un flagrante desprecio por la justicia. Podemos extraer de esta parábola que la viuda no estaba simplemente orando oraciones mecánicas, aquellas desprovistas del verdadero sentimiento de corazón y un abrazo genuino de la voluntad de Dios, dejándolo privado de la fecundidad de una vida dirigida por el Espíritu. Las oraciones mecánicas son rígidas y zancudas y no producen las respuestas que deseas del Señor. La fe en Dios, por otro lado, es fluida, requiere un compromiso emocional y espiritual continuo. Debes decidir creerle a Dios, debes elegir intencionalmente confiar en las promesas de Dios hoy. Los aprendices del Navy SEAL que tocando la campana y se rinden nunca conocerán la alegría del heroísmo. El ardiente deseo que una vez tuvieron de convertirse en SEALs ha sido saciado por el rigor del programa. No dejes que esto te suceda en tu camino para convertirte en un guerrero arrodillado. Mantenga un ojo vigilante en las 4 causas comunes de desaliento y falta de oración para evitar un resultado similar. No permitas que las palabras de Jesús caigan a la tierra sin dar fruto. Ora sin rendirte. Las leyes de la oración pueden ser aprendidas, y una vez que los hayas dominado, invariablemente comenzarás a crecer en el poder de la oración. También es probable que te encuentres junto a creyentes desanimados para ayudarlos a descubrir las razones por las que sus oraciones no han sido respondidas. Podrás ayudarlos a recoger sus cascos, borrar el desaliento de sus mentes y reincorporarse a las filas de los guerreros arrodillados. No permitas que las palabras de Jesús caigan a la tierra sin dar fruto. Ora sin rendirte. Al guardar este mandamiento, el gozo de la obediencia será tuyo, y el misterio que rodea la oración te será revelado, ya que Dios se deleita en contestar las oraciones. Esta es la orden de nuestro general: no toques la campana. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente japonés Hiroo Onoda fue enviado en 1944 a una isla remota en Filipinas. Sus órdenes eran hacer todo lo posible para obstaculizar los ataques enemigos en la isla. Unió fuerzas con un grupo de soldados ya estacionados allí, pero en un mes todos menos 4 de los hombres murieron en batalla. Onoda y los demás se dirigieron a las colinas. En 1945 comenzaron a ver panfletos que decían que la guerra había terminado, pero Onoda lo descartó como propaganda. En los años siguientes los demás se rindieron o murieron uno por uno, pero Onoda mantuvo su cargo e incluso continuó sus actividades guerrilleras hasta 1974. 29 años después, Onoda finalmente conoció a un desertor de la universidad llamado Suzuki, mochilero, en la isla, que le explicó que la guerra había terminado hace casi 30 años. El soldado dedicado todavía era reacio a creer. Finalmente, su ex oficial al mando, retirado hace mucho tiempo, voló a la isla y le dio a Onoda sus órdenes de desatar las armas. Al igual que el teniente Onoda, debemos aprender a seguir luchando hasta que nuestro oficial al mando, Jesucristo, nos diga que dejemos las armas. No toques la campana hasta que escuches el mandamiento de Jesús de bajar las armas o dejar de orar.